Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de programación en C y matemáticas. Hoy vamos a seguir con el tema de los sistemas dinámicos, en este caso en tiempo discreto, y vamos a ver una aplicación al tema de la genética. Vamos a intentar en este vídeo diseñar un sistema dinámico en tiempo discreto para ver la evolución del genoma en el tiempo de una población. De acuerdo. Entonces, eh, vamos a hacer un breve recordatorio de biología. Entonces, sabemos que en los cromosomas es donde se aloja la información genética. Eh, entonces, en cada posición de ese cromosoma, cada posición, que es el locus, posición es posición o locus, el cromosoma, tenemos un cromosoma, entonces en cada una de las posiciones se llama locus y ese puede venir dado, en él puede estar alojado en esa zona del cromosoma un gen, y ese gen vamos a suponer que eh, tiene dos variantes posibles, ¿no? Por ejemplo, si es el gen que genera el color de los ojos de un individuo, pues vamos a suponer que este gen puede ser A o puede ser A. Es decir, puede tener estas dos formas, o bien A o bien A. En función de que sea uno u otro el que se aloje en ese locus determinado, así tendrá una manifestación en el color de los ojos. ¿Vale? Entonces, a las distintas eh, eh, a las distintas componentes de un gen se le llama, que puede ocupar un locus, se le llama alelos. Entonces este gen tiene dos alelos. Entonces puede estar ocupado por A, o por A grande o por A pequeña. Entonces, nosotros, las células, los individuos mamíferos, que tenemos células procarióticas, entonces tenemos en cada una de las células tenemos un par de cromosomas. Tenemos los cromosomas, perdón, van en pares de cromosomas. Concretamente, en, en, el, en los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. 23 pares de cromosomas. Entonces, tenemos 22 pares que se denominan autosómicos, y tenemos un par que es el par sexual, son cromosomas sexuales. En la mujer es XX, esta es la mujer, y en el hombre es XY, este hombre, en el par sexual. Entonces, estos 23 pares los heredamos de cada uno de ellos, cada uno de los componentes del padre y de la madre. Entonces, el padre, por ejemplo, y la madre llevan a cabo para producir un espermatozoide, que sería el gameto masculino, y el óvulo, el gameto femenino. Lo que se produce es en el padre, tanto en el padre como en la madre, es lo que se denomina la meiosis. Entonces, la meiosis lo que genera es la capacidad, en la meiosis es el proceso por el cual se generan los gametos tanto masculinos como femeninos. De tal forma que si el padre tenemos pares de cromosomas, sus células vienen en pares de cromosomas, tienen pares de cromosomas, las células que le componen son pares de cromosomas. Entonces,
como venimos así, somos así, esto se llama, las células son diploides, ¿vale? Tanto el hombre como la mujer. Entonces, la meiosis es el proceso por el cual una célula diploide se convierte en dos haploides, se convierten en haploides. Entonces, el proceso por el que se genera el gameto masculino, el espermatozoide, y aquí en la mujer el óvulo, es a través del proceso de la meiosis, es decir, que de una diploide se forman dos haploides. Es decir, haploide significa que cada una de estas células tiene un solo cromosoma, ¿vale? Tiene un cromosoma, y este es el gameto. Entonces, el espermatozoide es haploide, tiene solamente un cromosoma, que es el cromosoma que tiene un juego de cromosomas. Va a tener 23 cromosomas, pero solamente un juego, no van a estar apareados. Y la mujer exactamente 23 cromosomas. 23 cromosomas. Y la mujer exactamente lo mismo, 23 cromosomas. Entonces, de la carga genética que tiene en cada una de las células en el padre, entonces en el proceso de la meiosis se va a generar un espermatozoide que es el gameto con 23 cromosomas, solamente un juego. Entonces, toda esta información genética se produce a través del proceso de meiosis, se produce, como digo, el proceso de recombinación, de mezcla génica. Entonces, se va a generar para cada cromosoma, se va a generar va a haber una mezcla de estos por pares. Entonces, este cromosoma va a tener en cada uno de los cromosomas del padre, va a tener en cada locus, va a tener un gen. Estamos resumiendo, ¿vale? Y para la mujer exactamente lo mismo. En el proceso de la meiosis se va a producir una recombinación génica de todos los genes que tienen ambos, de tal forma que se va a producir en cada uno de las posiciones de cada cromosoma, pues va a tener un gen en cada uno de los locus. Bien, a través del proceso de la fecundación, lo que tendremos es que una vez que el espermatozoide entra dentro del óvulo y se produce la fecundación, se genera ya una nueva célula, que es el embrión o preembrión, célula que ya va a ser diploide. Una célula que va a ser diploide, en donde va a tener 23 pares de cromosomas, uno del padre y otro de la madre, y así sucesivamente hasta 23 pares. Uno del padre y otro de la madre. El primero, el segundo y hasta el 22 y el 23, que es el sexual. Bien, pues dependiendo de lo que haya hecho el azar, en cada una de estas posiciones tiene un gen. Entonces, dependiendo del gen y dependiendo de las posiciones, y si para una misma posición tenemos el mismo o distinto gen, así tendremos la herencia. ¿Vale? Entonces, esto va a ser la célula diploide de la primera, una célula diploide, es decir, que va a tener 23 pares de cromosomas. Y entonces esta célula, que es el embrión, a través del proceso de mitosis, se van generando nuevas células diploides, hasta que tiene lugar el nacimiento. Que somos cada uno de nosotros. Por tanto, nosotros vamos a tener 23 pares de cromosomas
y nuestra herencia viene dada por la posición en cada uno de los pares de cromosomas de los genes que hay dentro y del tipo de gen que hay dentro y de si un gen en la misma posición en los pares homólogos es el mismo o distinto. Nosotros lo vamos a simplificar ahora bastante. Entonces, vamos a suponer, entonces este es el resumen que hemos hecho de biología genética, un resumen muy ad hoc para nuestros propósitos. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos alelos por gen, dos alelos, y vamos a suponer que tenemos un gen con dos alelos. Entonces, este gen va a poder tener A, puede ser de tipo el A mayúscula o A minúscula, ¿vale? Entonces, si suponemos que tanto el padre como la madre tiene los mismos genes y en las mismas proporciones, eso es un supuesto que vamos a hacer. Entonces vamos a suponer que el padre tiene en las mismas proporciones AA y la madre exactamente lo mismo, en cada una en las mismas proporciones tanto de A y de B. Entonces el posible genoma, es decir, la descendencia que tienen puede ser de la siguiente forma, puede ser o AA o o AA puede heredar los dos A's tanto del padre como de la madre, el A del padre y el A pequeña de la madre, o bien los dos A's tanto del padre como de la madre. Entonces, tenemos, por tanto, vamos a suponer que tenemos dos alelos con un gen y vamos a suponer que tenemos una posición, es decir, un locus. Solamente nos vamos a fijar en eso. Solamente nos vamos a fijar en eso. Y vamos a suponer que la proporción P, que es decir, la proporción del alelo A en proporción a todos los alelos del padre y Q, que va a ser Q, idem, la proporción del alelo A dividido entre todos los alelos del padre. Entonces Q va a ser, en este caso, 1 menos P. Entonces, vamos a suponer que tanto P como Q son iguales para el P para el padre va a ser igual al P para la madre. Vamos a suponer eso. Y Q para el padre va a ser igual al Q de la madre. Es decir, van a tener la misma proporción de alelos. Entonces, si eso es así, lo que vamos a tener es que si ambos tienen las mismas proporciones, la descendencia, el hijo, va a tener AA, la descendencia va a tener lo siguiente. Va a haber una proporción, si esto es la proporción si esto es la sociedad, entonces, y cada uno de los individuos tiene estas proporciones, entonces lo que vamos a tener es que va a haber P cuadrado individuos con el genoma AA. Vamos a tener 2PQ individuos con el genoma AA. Y vamos a tener Q cuadrado individuos con el genoma AA. Esta va a ser la proporción de los individuos de la población.
de la generación siguiente. Entonces, lo que es la recombinación, el proceso de recombinación va a ser este. Entonces, vamos a tener en una generación p cuadrado individuos, la proporción de individuos totales, de individuos con el genoma AA, respecto a los individuos totales, 2pq con AA pequeña, y q cuadrado, la proporción con respecto a los individuos totales, AA. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos en los genes recesivos, por ejemplo, en los ojos azules, los ojos claros azules, viene dado por un locus, una posición, y por que en una posición determinada, en cada uno de los cromosomas, en esa misma posición, en un locus determinado, se cumpla que se encuentren el A de la madre y el A del padre. Es decir, que coincidan en la misma posición, AA, es lo que se dice homocigóticos, ¿no? Entonces, que se produzca eso. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es ojos claros, ojos azules, ¿no? Entonces, si ocurre esto, lo que vamos a tener es que esa persona va a tener ojos azules. AA, aunque tenga el A pequeño, va a producir otros ojos que no son azules, ojos no azules. Dependerá de otras circunstancias, de otras posiciones en otros genes, etcétera, el color exacto. Y AA va a ser exactamente lo mismo, ojos no azules. ¿Vale? Entonces, si nos dicen que en una población, y esto es lo que se denomina gen recesivo. Es decir, cuando se manifiesta el fenotipo correspondiente cuando se produce en la misma posición el mismo gen, en este caso AA. Entonces ese es el gen recesivo. Muchas enfermedades, sobre todo metabólicas, ocurren por esto, porque en la misma posición de cromosomas homólogos se encuentra el mismo gen. Entonces, si nos dicen que, por ejemplo, en el 10% de una población, el 0,10% de una población, tiene los ojos azules, es decir, nos están dando que el 10% de la población tiene AA, tiene el genoma AA, el 10%. Eso significa que nos están dando el Q cuadrado. Entonces, de aquí podemos saber si Q cuadrado es 0,10, podemos saber que la proporción en esa población de Qs que contienen que contienen el alelo A, entonces es la raíz cuadrada de 0,10, que es 0,32. Entonces, como P más Q tiene que ser igual a 1, entonces, por ejemplo, podemos despejar P y tenemos que 1 menos 0,32 es 0,68. PQ, 2PQ va a ser el porcentaje de la población que tiene el alelo mixto AA. Entonces, P es AA y este es A grande, A pequeño. Entonces, esto va a ser igual a 2 por PQ, que es 0,68 por 0,32. Entonces, lo que tenemos es que esto es 0,43. Entonces, lo que tenemos en este caso es que, por ejemplo, nos pueden pedir la proporción de personas
de esa población que tiene el alelo A, proporción de personas que tienen el alelo A. Pues si nos dicen qué porcentaje de la población tiene el alelo A, tenemos que el porcentaje de la población que tiene el alelo A es 0,10, que nos lo dan, Q cuadrado, más el que hemos hallado aquí, el mixto, 2PQ. El porcentaje de población que tiene el alelo A sería entonces 0,10 más 0,43, que sería igual a 0,53. ¿Vale? Y el porcentaje de población que tiene el alelo el, el alelo a grande sería pues el A grande sería Q sería 2PQ más más P cuadrado, que sería P cuadrado sería P es 0,68, sería 0,68 al cuadrado, más 2PQ, que es 0,53. Esto es 0,49, esto es más o menos 7 por 7, 49. No, 2PQ es 0,43. ¿Vale? Ese sería el porcentaje de la población. Bueno, entonces, una vez que hemos visto esto, vamos a ver que determinados genotipos pueden tener desventajas comparadas con otros genotipos. En términos de facilidad reproductiva, pueden tener enfermedades, discapacidades, etc. Entonces, estos determinados genomas, esos genomas contribuyen relativamente menos al pool genético de la siguiente generación que otros genotipos. Y esto permite una gradual evolución en la proporción de alelos a lo largo del tiempo en una población. Entonces, por ejemplo, para el genotipo AA, podemos pensar, vamos a ver todos, genotipo previstos, AA y genotipo AA, vamos a considerar el AA el recesivo, el que pueda generar problemas. Entonces, aquí vamos a tener V11, que sería la contribución, es un parámetro que nos mide la contribución de éxito de que este genoma pase a la siguiente generación. Entonces sería la contribución, es decir, el poder de pasar de generación en generación este genoma. Exactamente lo mismo el genoma AA, y lo vamos a llamar a esa proporción V12 y a esta V22. ¿Vale? Es la contribución relativa de esos genotipos a la siguiente generación. Son los factores de ajuste de genotipo. Por ejemplo, si el que nazca con AA, va a tener una contribución mejor de supervivencia, una contribución menor de supervivencia, este V22 será menor que estos dos anteriores. En principio, si suponemos que es recesiva, entonces este no va a tener problema, pero va a ser portador, va a poder transmitir la enfermedad, aunque no la padezca. Y ni la transmite ni la padece. ¿Vale? Entonces, una vez visto esto, lo que podemos hacer es presentar el principio del modelo.
Por tanto, una vez que tenemos las contribuciones V11, V12 y V22, podemos plantear nuestro sistema dinámico. Podemos plantear nuestro sistema dinámico, que va a ser el siguiente. Lo podemos plantear de la siguiente forma. Es decir, vamos a ver la evolución tanto de P y de Q con respecto al tiempo, en términos discretos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que P en el periodo siguiente, ¿a qué va a ser igual? Bien, pues si tenemos en el periodo actual, suponemos que tenemos PK, la proporción es PK y Q de K, este es el periodo actual, entonces PK más 1 en el periodo siguiente va a ser, la proporción del alelo A en la población, la proporción del alelo A en la población, en el genotipo correspondiente. Entonces va a ser los que han pasado como AA más la proporción del alelo A grande, va a ser la proporción de los AAs, que esos van a tener todos el alelo A, más la proporción de la mitad de la proporción de los que tienen el genotipo A grande a pequeño. Es decir, de aquí solamente contamos la mitad de esta proporción, porque la otra mitad tienen el alelo recesivo a pequeño. Luego lo que tendríamos sería proporción de individuos que tienen el alelo AA sería P cuadrado. P cuadrado de K, en principio. Más tendríamos la mitad de la población que tiene el genotipo AA, que tienen A, en la grande. Luego va a ser, como esto es 2PQ, lo que vamos a tener es la mitad, que va a ser PQ. El PQ, porcentaje de la población, va a tener el alelo A solamente. Entonces, lo que tenemos es que PQ, vamos a ponerlo aquí, P de K por Q de K, eso serían el porcentaje del alelo A en todo el genoma. El porcentaje del alelo A en todo el genoma. Entonces, estos son la proporción de los individuos que tienen el A grande, y estos son los que tienen el A grande igualmente. Entonces, de estos sabemos que pasan a la siguiente generación en función de este coeficiente, que es el coeficiente de contribución. Luego ponemos aquí V11 y aquí ponemos V12. Entonces tendríamos la proporción del alelo A grande en la siguiente generación, esos serían los que pasan, dividido entre el total correspondiente. Es decir, tendríamos, ¿cuántos pasan a la siguiente generación? Pues V1 por P cuadrado de K más 2V1 2 por P de K por Q de K más V de 2 por Q cuadrado de K. Esto es la población que pasa a la siguiente generación en total, y esta es la proporción que tiene el alelo A grande solamente, el alelo A grande. Entonces tendríamos la proporción P de K más 1 en la siguiente generación. Para Q tendríamos exactamente lo mismo. Q de K más 1 sería igual a el porcentaje de la población que tiene Q, que es Q cuadrado, más el porcentaje de la población que tiene
ambos, 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 pero como es del alelo recesivo A, cogemos la mitad, que sería P de K por Q de K. Y estos pasan según la proporción V1, 2, como aquí. Y estos pasan según la proporción V2, 2. Y dividido entre el total, V1, 1, P cuadrado K, más U2, V1, 2, P de K por Q de K, más V2, V2, 2 de Q cuadrado de K. Entonces tendríamos aquí un sistema dinámico, como veis, que sería un sistema dinámico, es un sistema dinámico no lineal. Este sería un sistema dinámico no lineal. Sistema dinámico no lineal. No lineal. Que vendría dado P de K más 1 en función del periodo anterior. Del periodo anterior, de los P's y de las K's del periodo anterior, dado V1, V1, 2 y V2, 2, por supuesto. Y partiríamos de una condición inicial que sería P0, Q0, eso por supuesto también. Entonces, aquí con este sistema vamos a tener PK más 1 más y Q de K más 1 y vamos a tener también el porcentaje, y vamos a tener la distribución, vamos a tener igualmente la distribución del genoma en un momento dado. Del genoma, la distribución del genoma para la siguiente generación, o en la misma si queréis, por simplificar, tendríamos la distribución del genoma, sería en un momento dado, si en un instante dado tenemos P y tenemos Q, pues el porcentaje de población que tiene AA sería P cuadrado, el porcentaje AA sería 2PQ y el porcentaje AA de la población sería Q cuadrado. Entonces, sabiendo la evolución de P y de Q, tendríamos la distribución del genoma en un momento dado. De tal forma que, con unos parámetros dados, unas condiciones iniciales, si nosotros somos capaces de resolver esto, podríamos en un momento dado, a lo largo del tiempo, ver la evolución de los enfermos por una enfermedad genética recesiva a lo largo del tiempo. Si desaparece o no desaparece, o si tarda en desaparecer. ¿Vale? Entonces, este sistema dinámico nos va a responder a esta pregunta. Bien, podríamos pensar en calcular de este sistema dinámico los puntos de equilibrio. Podríamos pensar en calcular los puntos de equilibrio. Puntos de equilibrio. Como es un sistema en términos discretos, lo que podemos decir es que tendríamos que para todo K, a partir de cierto instante, un punto de equilibrio sería que P de K para todo K mayor que un K determinado, un K prima, si queréis, un K prima, vamos a ponerlo bien, lo que tendríamos para todo K mayor que un K', tendríamos que P de K es igual a P y tendríamos una constante y Q de K es igual a Q, es decir, que no se muevan, es decir, sí, que no se muevan. Entonces, aquí en este sistema, si nos fijamos, tenemos dos puntos de equilibrio muy sencillos de ver. Muy sencillos de ver, que sería, si suponemos que P de K, bueno, P de K en un momento dado, bueno, podríamos ver que para un punto de equilibrio sería P1, Q0. Si lo vemos, este sería un punto de equilibrio. Si ponemos aquí P1, es decir, un punto de equilibrio tiene que cumplir que P barra, donde veamos P, ponemos P barra, y donde veamos Q, Q barra. Entonces, y tendría que ser P barra es igual a esto, donde veamos P barra, Q barra, etcétera. Entonces se tendría que cumplir esta igualdad y esta igualdad. Entonces,
Si nos fijamos, vemos que para un punto de equilibrio sería 1, 0. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí 1, 1, aquí 0, esto es 0, esto es 0, se cancela. Esto es 0, se cancela. Entonces quedaría aquí V1 entre V1, quedarían estos dos términos, arriba y abajo, esto es 1 y esto es 1, esto es 1. Luego 1, 1, 1, 1, es todo 1 y quedaría que se cumpliría esta ecuación. Entonces, para P1, Q0, este es un primer punto de equilibrio. Es un primer punto de equilibrio. Es decir, sería un punto de equilibrio, un primer punto de equilibrio en donde el alelo A no existiría. El alelo A no existe, no existiría. Ese sería, no existiría. Ese sería un punto de equilibrio. Y también tendríamos otro punto de equilibrio en donde P sería 0 y Q sería 1. Entonces tendríamos un segundo punto de equilibrio. Y lo vemos igualmente. Lo vemos igualmente. Si P es 0 tanto arriba como abajo, bueno, vamos a ver en Q. En Q, si Q es 1, esto sería, si Q es 1 y esto es 0, pero P es 0, esto sería 0. Esto sería 1. Este no sobrevive, quedaría este. P es 0, P es 0 y quedaría este, el de abajo. Luego quedaría V2 entre V2 entre Q cuadrado de K. Entonces esto es 1, que es exactamente igual a 1. Que es exactamente igual a 1. Y lo podemos ver arriba que se cumpliría. Entonces aquí en este caso el alelo A grande no existiría. Estos serían los equilibrios degenerados. Estos se llaman equilibrios degenerados. Equilibrios degenerados. Entonces tendría que haber otros equilibrios que estuvieran comprendidos entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Que sería y Q entre 0 y 1. Claro, Q complementario hasta 1, ¿no? Entonces tendríamos que hallarlos a través de esta expresión. Entonces aparentemente parece complicado, pero lo podemos hacer. Lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues si dividimos, lo podemos hacer, por ejemplo, vamos a coger P. Vamos a coger esta expresión. Entonces vamos a ponerlo otra vez aquí en rojo. Entonces, podemos, para hallar un P barra que iguale esto, lo que podemos hacer es multiplicar por este denominador. Entonces tendríamos, y sustituir P y Q por P barra Q barra. Entonces, o no ponemos nada, quitamos el índice K. Entonces tendríamos V1, a ver, un momento, tendríamos V1, 1 por, aquí estamos, V11 por P cubo. Vamos a borrar esto aquí. Tendríamos V11 por P cubo, no ponemos el barra, pero le quitamos el índice, más, estamos multiplicando el primer miembro por el denominador, más 2V12 P cuadrado y sustituimos Q por 1 menos P, más V22 por P por 1 menos P al cuadrado, igual al numerador, que sería V11P cuadrado más V12P por 1 menos P. P por 1 menos P.
P por 1 menos P. Muy bien. Bien, podemos dividir entre P 1 menos P ambos miembros. Podemos dividir entre P 1 menos P ambos miembros. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos, a ver, que lo repasemos aquí exactamente. Tendríamos V11 entre, dividimos entre P, aquí quedaría P cuadrado, y aquí dividimos entre 1 menos P. Aquí 2V12, dividimos entre P, nos quedaría P, y dividimos entre 1 menos P, nos queda un 1, nos queda tal cual. V22 dividido entre P, que se cancela el P, y un cuadrado del 1 menos P. Y esto sería igual a V11. P se cancela un cuadrado, el cuadrado dividimos entre 1 menos P, y esto sería V12 entre P 1 menos P. Luego se queda tal cual V12. Entonces, podemos sacar factor común. V11. Sacamos factor común de P cuadrado, 1 menos P. Y aquí tenemos V11 también, entonces tenemos menos P entre 1 menos P. Más todo lo demás, 2V12 por P, más V22 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 tendríamos V22 por 1 menos... Ah, vale. V22 por 1 menos P, deshacemos V22 menos V22 por P. Esto es V22 por 1 menos P. ¿Vale? Entonces, menos V22P igual a V12, porque este ya lo hemos pasado aquí. Entonces, podemos seguir. Entonces tendríamos esto, lo podemos poner con un menos delante, V11. Entonces, sacando factor común, aquí P1 menos P. Realmente sería P por P menos 1. Pero lo damos la vuelta y ponemos el signo. Cambiamos el signo aquí y el signo fuera. Entonces no variaría la ecuación. Entonces tendríamos P1 menos P dividido entre 1 menos P. Dividido entre 1 menos P. Entonces este 1 menos P y este 1 menos P se cancelan. Y tendríamos menos PV1. Y aquí todo lo demás igual. Más V22 menos V22P igual a V12. Entonces, despejando, bueno, podemos sacar factor común P. Entonces, sacando factor común P, tendríamos P que multiplica a 2V12, este de aquí, menos V11, menos V11, menos V22, igual a V12 menos V22. Entonces ya sí que despejamos y obtendríamos el P de equilibrio. El Q sería 1 menos P. Entonces el P de equilibrio, P barra, sería igual a V12 menos V22 dividido entre 2V12 menos V11 menos V22. Este sería el Q, el P de equilibrio, y el Q sería
1, Q barra sería 1 menos P directamente. Entonces estos serían los puntos de equilibrio. Puntos de equilibrio de nuestro sistema. Vale, pues ya lo tenemos. Entonces ahora, una vez que hemos hallado los 3 puntos de equilibrio del sistema para P entre 0 y 1, Q entre 0 y 1, dentro del intervalo, en el interior del intervalo 0,1. Los otros son los equilibrios degenerados. Bien, vamos a ver si estos equilibrios, este equilibrio es estable o no es estable. Entonces, para ello vamos a echar mano de una herramienta matemática. Bien, para ver si los equilibrios son estables o inestables, vamos a utilizar instrumentalmente la ecuación, esta función. Vamos a ver la función W. W es el ajuste total que hay de la proporción de personas que pasan a la siguiente generación, es decir, V1,1 P cuadrado más 2V1,2 PQ más V2,2Q cuadrado, que es el denominador de nuestra función. Es el denominador de nuestra función. Entonces, echamos manos de esta función para luego ver si el equilibrio es estable o no estable. No lo cuento de momento, pero lo voy a contar dentro de un momentito. Entonces, esta función es una función que va a depender de P, porque Q es 1 menos P. Entonces, aquí podemos poner V1,1 por P cuadrado más 2V1,2 por P1 menos 1 menos P, 1 menos P, más V2,2 por 1 menos P al cuadrado. Entonces, esto lo podemos poner como PV1,1P. Este P, pongo P y P aquí. Es a efectos de notación para que nos quede más simplificado luego las ecuaciones y los resultados. Vamos a poner aquí Q, sacamos este Q de aquí, esto es como si fuera un Q, que es 1 menos P, por V1,2 por V1,2 por P. ¿Vale? Y aquí lo mismo, hemos sacado 1 y aquí ponemos el otro, P por Q, V1,2, y aquí ponemos este que es Q al cuadrado, pues ponemos Q, V2,2 por Q. ¿Vale? Esto sería V de P. V de PQ, pero bueno, Q depende de P, luego es V de P. Entonces, esto lo podemos poner sacando factor común P. Tenemos V1,1P más QV1,2 más P, más Q por V1,2P más V2,2Q. Entonces, a esto lo llamamos V2, y a esto lo llamamos V1. De tal forma que V de P, por tanto, esto es V de P es igual a P por V1, más 1 menos P, que es esto Q, por V2. Siendo V1, V1,1P más QV1,2, y V2 es V1,2 por P más V2,2 por Q, estas dos de aquí. ¿Vale? Entonces tenemos este asunto. Bien, entonces para ver si el equilibrio es estable o inestable, lo que vamos a tomar es, por tanto, esto lo dejamos aquí aparcado, que luego lo vamos a utilizar, es esta función
y vamos a ver el máximo y el mínimo. Vamos a ver el máximo, si existe máximo de esa función. Para ello, lo que tenemos, vamos a ver si existe máximo de esta función, de la función v, Entonces, en función de p, claro. Entonces, para ello, lo que tenemos es que derivar con respecto a v. Estamos viendo, si no nos perdamos, si la estabilidad, estamos viendo la estabilidad de los puntos de equilibrio. Estamos haciendo un estudio de la estabilidad de los puntos de equilibrio. Estamos utilizando herramientas. Una herramienta es la función de ajuste, W. Entonces, vamos a ver esta función, W, si la vamos a derivar con respecto a P. Si la derivamos con respecto a P, lo que vamos a tener es lo siguiente. 2, paréntesis V11, derivando con respecto a P, por P más V12. Aquí hay un 2 que separamos. Esto sería V12 por... sería V12. Es que esto es Q1 menos Q es 1 menos P. Entonces, si lo hacéis, esto queda V12 por P. V12 menos 2V12 por P menos V2, 1 menos P. Entonces, esa derivada, eso se puede poner como 2 V1, reordenando términos, P más V12, 1 menos P, menos V12, P menos V22, 1 menos P. Entonces esto queda 2, esto queda como 2 por esto, si os fijáis, esto es V1, y si os fijáis, esto es V2. Esto es V2 y esto es V1. Luego esto queda como 2V1 menos V2. Entonces, esa sería vamos a ver si existe el máximo de esta función y vamos a ver la derivada segunda de esta función con respecto a P. Entonces, la derivada segunda de esta función con respecto a P, derivando directamente de aquí, con respecto a P, lo que vamos a obtener es 2V11 menos 2V12 más V22. Bien, lo que tenemos es lo siguiente. Esta función tiene un máximo, teóricamente, tendría un máximo para un punto máximo o mínimo, un punto de giro, si esta derivada es igual a 0. Y efectivamente, si V1 es igual a V2, esta derivada es nula. Si V1 y V2 es mayor que 0. Y si queremos que sea máximo, lo que se tiene que cumplir es que la derivada segunda de V con respecto a de P sea menor que 0. Entonces eso significa que V1 menos 2V12 más V22 es menor que 0. O si queréis, como lo vamos a poner luego así, 2V1, cambiando de signo todo, menos V11 menos V22 es mayor que 0. Eso es lo que tenemos máximo y mínimo. Entonces, si esto es así de esta función, lo que tenemos es que si V1 es igual a V2, si V1 vamos a obtener, si hacemos esta igualdad de V1 igual a V2,
y V1 ya sabemos lo que es V11 por P más Q por V12 igual a V12 por P más V22 por Q. Si sustituimos si sustituimos Q por 1 menos P, Q por 1 menos P, y resolvemos aquí esta ecuación, lo que vamos a tener es que P va a ser igual P va a ser igual a esta expresión de aquí, la que teníamos para puntos de equilibrio. Luego lo que tenemos, esa expresión de ahí, que es V12 menos V22, 2V12 menos V11 menos V22. Lo que tenemos es que es una función, esta solución ya sería P barra, el máximo tiene que cumplir esto, y en la derivada segunda tiene que cumplir todo esto. Bien, pues hemos visto que para esta función auxiliar W tenemos que el máximo lo encuentra justamente en los puntos de equilibrio de nuestro sistema. Entonces, si eso es así, lo que tenemos realmente es que, vamos a poner otra vez aquí, P igual a V12, el punto de equilibrio, 2V12 menos V11 menos V22. Entonces, y para que sea máximo se tiene que cumplir lo que he escrito antes, se tiene que cumplir esto de aquí, se tiene que cumplir que 2V12 menos V11 menos V22, esto tiene que ser mayor que 0. Entonces, lo que tenemos realmente es la función, si la ponemos así, tenemos una función que aquí tenemos V y aquí tenemos P. Si aquí tenemos 0, P0 y aquí P1, aquí lo que tenemos es un P que maximiza esta función auxiliar, y este P es el punto de equilibrio del sistema. Se demuestra que para que este punto sea asintóticamente estable, tiene que la derivada segunda tiene que ser menor que 0, que es equivalente a esto, que es mayor que 0, para ser asintóticamente estable. Entonces, si es asintóticamente estable, lo que tenemos es que, si es asintóticamente estable, para P, por supuesto, entre 0 y 1, se tiene que cumplir que 2V12 menos V11 menos V22 es mayor que 0, que es justamente el denominador. Luego tenemos, por tanto, que P es esta expresión, V12 menos V22 dividido entre 2V12 menos V11 menos V22. Entonces, si queremos encontrar puntos estables asintóticamente y que P estén comprendidos entre 0 y 1, lo he puesto justamente al revés, entre 0 y 1, lo que tenemos es que para que cumplan las dos condiciones, estables asintóticamente y que estén comprendidos entre 0 y 1, vamos a ver, si es asintóticamente estable se tiene que cumplir esta condición, que es el denominador justamente de aquí. Para que sean, por tanto, esto tiene que ser positivo. Para que sea mayor que 0,
La primera condición para que esté en ese intervalo se tiene que cumplir que V1,2 tiene que ser mayor que V2,2. Estos siempre son positivos, todos positivos o nulos, ¿vale? Entonces se tiene que cumplir esta condición. Y la segunda condición es que sea menor que 1, es decir, que P sea menor que 1 y mayor que 0. Es decir, que el numerador sea inferior al denominador. Es decir, que esto sea menor que 2V12 menos V11 menos V22, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? V22 y V22 se cancelan y tenemos que menos, lo que tenemos es que 2V12 tiene que ser mayor que V12 más V11. Es decir, que pasándolo a este miembro, el V12, tenemos que V12 tiene que ser mayor que V11. Luego tenemos estas dos condiciones. Esta, para que sea menor que 1, se tiene que cumplir. Además, esta se tiene que cumplir al mismo tiempo. Y esta significa que están dentro del intervalo y que además el que estén entre 0 y 1 cumplen esta condición. ¿De acuerdo? Luego, si cumple esto, realmente la suma de estos dos, V12, sería 2V12 mayor que V11 más V22, que es esta condición, de aquí. Luego, para que se cumpla que entre 0 y 1 el sistema sea asintóticamente estable, que el punto de equilibrio sea asintóticamente estable significa que desde cualquier condición inicial el sistema va a tender ahí, a un punto intermedio entre 0 y 1 para P. Entonces, se tiene que cumplir estas dos condiciones, que no es más que esta, es decir, que el coeficiente V12, es decir, el coeficiente de paso, vamos a decirlo entre comillas, de ese genoma a la siguiente generación, tiene que ser mayor que el del recesivo y tiene que ser mayor que el del dominante, para que haya un equilibrio asintóticamente estable entre los dos, entre 0 y 1. Bien, eso por un lado. Luego ya tenemos, eso por un lado, luego ya tenemos definidos los equilibrios asintóticamente estables. Cuando tengamos un V12 mayor que estos coeficientes, sabremos que el sistema nos va a llevar a un equilibrio mixto de P y de Q, es decir, va a haber genomas de los tres tipos, y se va a llegar a un equilibrio estable siempre. Si no se cumple esta condición, no van a ser equilibrios asintóticamente estables y vamos a llegar a situaciones que normalmente tenderán o a 0 o a 1. P tenderá o a 0 o a 1. Bien, vamos a ver ahora un caso especial, un caso llamativo, ya en la práctica. Bien, una consideración que podemos ver de todo esto, que podemos observar de todo esto, es, bueno, vamos a ver resultados si queréis, resultados de todo esto. Podemos observar lo siguiente. Uno es que incluso aunque el gen recesivo V22 fuera 0, es decir, que la contribución a la siguiente generación fuera 0, pero que sin embargo V11, por ejemplo, podemos poner igual a 1 igual a V12, es decir, que el genotipo A grande A pequeño es igual a AA. Entonces, con V22, es decir, que el genotipo AA es 0, es decir, V22 es 0, lo que tenemos es que, claro, generación tras generación
generación tras generación habrá gente con el genotipo AA, pero cada vez menos, evidentemente, con el genotipo AA, pero cada vez menos. Cada vez menos tenderán a nacer, pero bueno, la contribución al pool de la población es cero porque no pasan, ¿no? Pero seguirán naciendo personas con el genotipo AA, aunque su supervivencia sea cero. Lo que pasa es que irán creciendo, irán naciendo cada vez menos, es decir, su contribución será cada vez menor. Es decir, este sería el caso extremo en donde este tipo de personas no pasan de generación a generación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Según nuestro sistema, habíamos visto que nuestro sistema en Q, habíamos visto esto, que nuestro sistema en Q era este. Bien, lo vamos a escribir aquí, lo podemos volver a escribir aquí, y lo que tendríamos es lo siguiente. ¿Cuánto tardaría en desaparecer el genotipo AA? Es decir, cuando esto sería igual a Q igual a 0, con lo cual la proporción de gente de la población con respecto que tenga el genotipo AA, que es Q cuadrado, sea 0. Es decir, ¿cuándo Q va a ser 0? Q va a ser 0 evolucionando en el tiempo. Si partimos de un P y de un Q inicial distintos de 0, lo que tenemos es que nuestro sistema dinámico para Q es lo que acabo de enseñar, y nuestro sistema dinámico para Q es que Q más 1 es igual a V12 por P de K por Q de K más V22 por Q de K al cuadrado dividido entre el pool total, que es V11 por P cuadrado de K más 2V12 por P de K por U de K, Q de K, más V2 por Q2 al cuadrado. Entonces tenemos el sistema para Q. Dado P y Q de la generación anterior. Sí, dado P y Q de la generación anterior. Entonces lo que tendríamos es esto, como es V22 es igual a 0, esto es 0, esto se cancela, y tendríamos que V22, esto es 0, se cancela, y suponemos que esto es 1, hemos dicho para simplificar, V11 y V12 es 1, con lo cual tendríamos que esto es igual a P de K por Q de K, que esto es P de K es 1 menos Q de K por Q de K. Lo ponemos así, dividido entre P al cuadrado, que es 1 menos Q de K al cuadrado, más 2 por 1 menos Q por Q. 1 menos Q por Q, pero vamos a poner en términos de K. 2 Q de K por Q de K. Entonces, bien, tenemos que con este cuadrado se cancelan y con este cuadrado se cancela. Entonces lo que queda es que Q de K más 1 de generación en generación será Q de K dividido entre, esto es 1 menos Q de K más 2Q de K. Y entonces esto es Q de K dividido entre con este 1 se cancelan y tendríamos
1 más Q de K. 1 más Q de K. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que generación tras generación, efectivamente, si partimos de Q de K, Q de 0 en K, por ejemplo, si en K empieza el mundo, si es 0,5, claro, en Q de K más 1, incluso aunque no entren en el pool el genotipo AA, tendríamos que esto será 0,5 dividido entre 1 más 0,5. ¿Vale? Entonces esto es 0,5 entre 0,5 entre 1,5. Esto es un medio entre 3 medios. Es decir, este 2 y este 2 se cancelan y esto sería 0,33. Un tercio es 0,33 periodos. Es decir, esto tardaría, conforme K va aumentando, Q va disminuyendo, pero tardaría mucho tiempo hasta que Q fuera prácticamente cero. Por eso tenemos que enfermedades que en la población ese genotipo no existe ya, puede haber casos, se producen casos esporádicamente después de muchos años, y siempre tenderá a haber hasta que pase una temporada muy alta. ¿Por qué? Porque esto, evidentemente, conforme pasa el tiempo, cada vez se hace más pequeño y tiende a cero, pero es necesario que pase mucho tiempo. Luego hay que ver que incluso con el AA pequeña, siendo la contribución al pool de población cero, todavía pueden seguir existiendo hasta la desaparición total a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos el genoma mixto, que es el AA, que en este caso la contribución es 1. ¿Vale? Y mientras que exista ese genoma mixto, lo que vamos a tener es que Q va a ser mayor que 0. Q va a ser mayor que 0. Claro, al final la tendencia es que Q sea igual a 0, P sea igual a 1 y genoma mixto deje de existir. Porque vamos a tener el resultado final va a ser P1, Q0 y, claro, el porcentaje de población que va a tener el genoma mixto va a ser 2PQ, pero como Q es 0, esto es 0. Van a quedar solamente los AES. Pero eso tiene que pasar bastante tiempo. Bien, ahora vamos a hacer una simulación de todo lo que hemos visto en C. Vamos a ver los posibles equilibrios, los equilibrios mixtos, en donde P esté comprendido entre 0 y 1 y Q también. Y vamos a razonar lo que hemos visto de forma matemática, lo vamos a razonar de forma gráfica. Bien, pues vamos a ello. Bien, aquí vamos a ver la evolución en el tiempo de la variable P y de la variable Q, es decir, la proporción del alelo A grande y de la proporción del alelo Q pequeño. Aquí lo que tenemos es, hemos partido de una situación en donde de P0, es decir, la condición inicial, que es el alelo A grande, es el 90% del total de los alelos, de la proporción, el alelo A pequeña es 0,10, el 10%, y vamos a tener aquí la contribución del alelo A grande en la proporción de 0,9, el peso de 0,9, el alelo mixto de 1 y del alelo que genera los problemas de 0,8. Entonces, aquí hemos visto la evolución y vemos que tienden a una proporción mixta de P y de Q. Este sería P, que llega al 66%, y Q llega al 33%. Vemos que con estas proporciones lo que tenemos es
que, como hemos visto antes en pizarra, el sistema es estable, asintóticamente estable. ¿Por qué? Porque veíamos que la condición de asintóticamente estable y que P y Q, los puntos de equilibrio, estén entre 0 y 1, como es el caso, para P en azul y para Q en rojo, lo que tenemos es que V12 tiene que ser mayor que V22 y V12 tiene que ser mayor que V11. Es decir, la contribución del mixto, el doble la contribución, perdón, del mixto tiene que ser superior a los puros, a las contribuciones del genoma de los puros. Es decir, en este caso se cumple. Entonces es asintóticamente estable. Es decir, este punto 0,667, 0,33 se va a dar asintóticamente siempre, independientemente de la condición inicial, que eso es lo que significa asintóticamente estable. Por un lado es punto de equilibrio, porque cumple el equilibrio en el sistema, y dos, cualquier trayectoria tiende a ese equilibrio. Cualquier trayectoria, perdón, no, cualquier condición inicial, el sistema, partiendo desde cualquier condición inicial, va a conseguir el equilibrio y se va a mantener en él para siempre. Entonces, en este caso, en donde la contribución del alelo pequeño, del alelo con problemas es menor, sí, efectivamente vamos a tener una contribución menor, pero al final vamos a tener un 33% de la población, un 33% del total de el alelo A en proporción a la suma de los alelos, ¿no? Entonces es el 33% del alelo A pequeña que tiene problemas. Entonces, partiendo de 0,90 y 0,10, al final va a subir a 0,33, pero podríamos partir de 0,10 y 0,90, justamente al revés, y vamos a tener esta misma realización, es decir, este mismo punto de equilibrio. Lo vamos a ver. Bien, aquí lo tenemos para justamente lo contrario, justamente partiendo de una condición inicial de 0,10 y 0,90, lo que vamos a tener es que va a seguir asintóticamente hasta el mismo punto de equilibrio. Hasta el mismo punto de equilibrio. Y ya lo hemos visto. Para otra condición inicial, si queréis, lo hacemos igual. Vamos a poner para 0,5 y 0,5, es decir, que partan ambas igual de la mitad. El sistema nos va a llevar a 0,66, 0,33. ¿Por qué? Porque V12 es mayor que V22 y que V11. ¿Vale? Es lo que define el sistema. Es lo que define el sistema. Las condiciones iniciales no importan. ¿Por qué? Porque ya al definir el sistema de esta forma, el sistema es asintóticamente estable y este equilibrio se va a mantener en el tiempo. Si se lograra de alguna forma modificar V11 exógenamente, V12 o V22, y ya podríamos conseguir que el sistema no fuera asintóticamente estable. Entonces ya este punto de equilibrio no sería este en general, y si fuera este no sería estable, ni este ni ninguno, estable asintóticamente, si lográramos que esta condición no se diera. Por ejemplo, vamos a hacerlo para 0,0, para 0,5. Bien, aquí lo vemos para 0,5, que igualmente tiende, independientemente de la condición inicial, porque el sistema es asintóticamente estable. Asintóticamente estable. Bien, podríamos ver para este mismo sistema, podríamos ver la evolución del porcentaje de población de cada genoma, Es decir, aquí estamos viendo el porcentaje de cada alelo que hay en el total, del total de los dos alelos. Pero podemos ver el porcentaje del genoma AA grande, del genoma AA pequeña y del genoma A grande A pequeño. Bien, pues es simplemente sería igual que esta representación, pero tendríamos que dibujar el p cuadrado, el q cuadrado y 2pq. Bien, vamos a verlo para este caso, cómo va a ser la evolución de la población con cada uno de los genomas. Vamos a verlo. Bien, aquí lo tenemos, la evolución de los genotipos. Partimos de la misma situación.
0,50, 0,50 es el sistema es asintóticamente estable, hemos visto anteriormente, y tenemos 0,90, 1 y 0,80. Entonces, partiendo de la condición inicial, que es esto, 0,50, 0,50, al final lo que vamos a tener es que el porcentaje de población va a ser del genoma AA del 44,4%, del mixto del 44%, y al final la población que tiene el genoma AA, es decir, el que genera problemas, va a ser del 11,1%. ¿Vale? Lo podemos ver con otros valores para otras condiciones iniciales, pero el resultado va a ser el mismo, porque esto se obtiene de P, de P, de Q y de P por Q. Pues esto es decir, esto es P cuadrado, esto es Q cuadrado y esto es 2PQ. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos el mismo sistema, pero para estas condiciones iniciales 0,9, 0,1. Al final el resultado es el mismo, porque independientemente de cualquier condición inicial, el sistema, repito, nos lleva a la misma situación. Entonces, esto nos lleva al 11%, el 44% y el 44%. ¿Vale? Aquí pongo finalizados los cálculos porque después de la representación gráfica sigo iterando algunos pasos más para poder ajustar en valores, pero bueno, ya es suficiente. Entonces aquí tenemos en los colores, en azul, en rojo y en verde, los genomas correspondientes. Y aquí está el 1, aquí está el 0, y aquí está 0,5 para que nos hagamos una idea de la escala. Entonces eso es lo que tenemos. La evolución del genotipo en la población. Claro, si partimos de un genotipo muy pequeño, pues vemos que sigue siendo aquí muy, muy pequeño. Bien, vamos a ver ahora un caso de equilibrio inestable. Bien, aquí tenemos el caso de un equilibrio inestable, partiendo de esta condición inicial, lo que define el sistema son los parámetros V11, V12, V22, que son los parámetros cuanto más alto es la supervivencia del más apto, entre comillas, ¿no? Entonces, vemos que en este caso el sistema no es estable porque 0,70 no es mayor que 0,90 ni mayor que 0,80. Luego este sistema no es asintóticamente estable, ni siquiera estable. ¿De acuerdo? Entonces, este equilibrio al que se llega, que sería el equilibrio, uno de los equilibrios degenerados, llegaríamos en esta situación, fijaos, en esta situación, partiendo de un P0 muy pequeño, incluso aunque el coeficiente de reproducción del genoma que tiene problemas es más pequeño que el grande, aquí tendríamos que al final la población tendería a tener un genotipo de 0,1, P0, Q1. Lo vemos, ¿no? Q0, Q1. Pero este equilibrio no va a ser asintóticamente estable, porque ya lo hemos visto aquí. ¿Por qué? Porque en el momento que cambiemos las condiciones iniciales, las condiciones iniciales, este equilibrio no se va a dar. Se va a dar otro. Lo vamos a ver. Podemos verlo invirtiendo estos valores, 0,90 y 0,1. 0,90 y 0,1. Vamos a verlo. Bien, aquí lo vamos a tener. Entonces, claro, aquí ya el resultado, el equilibrio, estos valores son los mismos, V11, 12 y 22 son los mismos, lo único que hemos cambiado son las condiciones iniciales. Efectivamente, ahora esto ya no es 0, ya es 1, es decir, se han invertido los resultados. El punto de equilibrio al que se ha llegado ha sido distinto. ¿Por qué? Porque han cambiado las condiciones iniciales, porque el sistema es inestable. En función de los valores que introduzcamos,
el punto de equilibrio que adquiere el sistema es distinto. Es distinto, luego es un sistema inestable. Por ejemplo, si cambiamos la condición inicial, vamos a poner otra condición inicial, 0,5 y 0,5. Vamos a partir de 0,5 y 0,5, mitad y mitad. Aquí lo tenemos con 0,5 y 0,5. Fijaos, aquí aparecería, llegamos a 1, 0. Aquí aparecería, cuando pongo estas dos líneas, aquí aparecería un equilibrio, existiría un equilibrio entre 0 y 1, equilibrio como tal en el sistema, que cumpliría la ecuación de equilibrio positivo entre 0 y 1, como veis, pero el sistema no es estable. Luego el sistema va a pasar por aquí y no se va a mantener, no se va a mantener en el equilibrio. Es decir, este sistema, partiendo de de P0 y Q0, este sistema de 0,50 a 0,50, lo que vamos a tener es que el sistema nos va a llevar, en este caso, al mismo punto 1, 0, 1, 0. Y no pasa por... no tendría en cuenta este punto intermedio, porque el sistema es inestable. El sistema es inestable. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que podemos ver. Eso es lo que podemos ver sobre la estabilidad o no estabilidad del sistema. Bien, vamos a ver el asunto de que cuando tenemos V22 próximo a 0 o 0, próximo a 0 o 0, lo que vamos a tener es que el sistema va a tender a Q0, pero muy lentamente, muy lentamente. Puede pasar mucho tiempo. Vamos a verlo. Bien, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Vamos a tener que... bueno, esto tiende a 1. Necesitaríamos un poco más de iteraciones. Pero veis que le cuesta llegar. Hemos visto el ejemplo que hemos visto antes en pizarra. Para V1 igual a V11 igual a 1 y para V2 1,2 igual a 1 igualmente y V22 igual a 0. Igual a 0. Claro, el sistema va a tender cada vez iteración a iteración con V220 va a tender a que Q tienda a 0 con el tiempo, pero fijaos que el tiempo va muy lentamente, va de forma relativamente lenta. ¿Y por qué? Porque la alimentación de este Q, de que exista un Q positivo todavía antes de 0, la alimentación viene dada por el V12 igual a igual a 1, que es la alimentación de que nazcan todavía personas con un genoma que tenga AA pequeño. Bien, vamos a verlo en la representación de... Vamos a verlo en la representación bueno, antes de verlo en la representación esa, vamos a hacerlo para P0030 y Q0070. Bien, como vemos aquí, con P, el sistema va a tender, incluso con estas condiciones iniciales, al tener V220, va a tender, y al haber inicialmente más proporción de genoma Q, estamos simulando casos muy teóricos, el sistema nos va a llevar a 1,0, perdón, pero lentamente. Por eso se dan muchos casos de determinadas enfermedades que aparentemente genéticas erradicadas, que al tener genoma el 1,2, hay muchos portadores todavía que hace que nazcan personas esporádicamente a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces podemos ver la representación gráfica de la proporción de estas personas a lo largo de cada uno de los genomas
a lo largo del tiempo. Vamos a verlo con este mismo caso y con estas mismas condiciones iniciales. Bien, para este mismo caso que acabamos de ver, vemos, claro, que a lo largo del tiempo, en este caso partimos de P0 muy abajo y de Q0 arriba. Bueno, aquí es que no represento el punto inicial que partiría de aquí, represento el primer punto, no el punto inicial, la condición inicial. Entonces lo que vemos, bueno, esto es 0, esto sería 0, ¿vale? Y esto sería 1. Lo que pasa es que no he iterado lo suficiente. Entonces, es una muestra más de que tarda en llegar al equilibrio final, ¿no? Entonces, lo que veríamos es crecimiento del genoma AA hasta 1 asintóticamente y de crecimiento del genoma rojo, que es el que da problemas, y por supuesto, del mixto. Más lentamente, pero del mixto tendería a 0 porque el mixto, como os he dicho, es 2pq. Si q es 0, el mixto tiende a 0 también. Claro, cuando el mixto es 0, ya es 0, es imposible es decir, que no haya portadores. El mixto que sea 0 significa que no haya portadores, que no haya ninguna persona portadora de esa posible enfermedad. ¿Vale? Y este sería el equilibrio. Este sería la tendencia al equilibrio. Bien, podemos ver el caso, claro, si ponemos un caso ya más extremo todavía, en donde V22 lo ponemos como 0 y V12 fuera como 0, es 0 igualmente, es decir, V22 0, la posibilidad de vía selección natural, porque esa persona cuando nace tiende a morir, y es prácticamente 0. Ocurre es lo que estamos viendo, pero ahora vamos a añadir que V12 sea 0, es decir, que las personas que puedan nacer con ese genoma mueran al nacer. ¿Qué pasaría si esto es 0,0? Bueno, pues lo vamos a ver a continuación. Y V11, por ejemplo, es 1, ¿vale? Y partimos de cualquier condición inicial. Bien, pues aquí vemos la evolución, evidentemente. Muy rápidamente, si las personas AA, la contribución al pool de la población es 0, su supervivencia es 0, y las mixtas, por razones normales o artificiales, fuera igual a 0, ¿vale? Entonces lo que tendríamos es que el genoma AA enseguida, partiendo de cualquier condición inicial, el genoma tendería prácticamente a 1 en muy poco tiempo. Fijaos qué velocidad tiene hasta llegar a 1,1, ¿no? Este sería el resultado. 1,1 sería una velocidad impresionante. Una velocidad impresionante, claro, porque este es el caso extremo, porque si por razones naturales esto es 0 y por razones naturales o bien artificiales esto es 0, ya AA ya es la alimentación del posible valor positivo de AA menores, minúsculas, ¿no? Entonces, claro, si esto ya es 0, evidentemente el porcentaje de población de genoma AA pues sube radicalmente, ¿vale? En ciertos periodos de la historia negra de Europa se ha dado este caso, tanto donde esto es 0, normalmente por razones naturales, pero esto por razones artificiales, para conseguir que la población tenga un determinado genoma. ¿Vale? Muy bien, pues es un tema muy largo. En la explicación matemática no me he metido en los detalles técnicos de teoremas que hay por el medio para ver la estabilidad del sistema, pero bueno, yo creo que ha quedado relativamente claro.
Bien, si os ha gustado el vídeo y tenéis alguna pregunta podéis hacérmela llegar por el canal. Y bueno, pues os invito como siempre a que os suscribáis a este vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.